Si hay entendimiento, viene una restauración. Para darme crecimiento y poder experimentar la verdadera bendición. Y estar afirmado en la palabra de Dios y poder rendirme plenamente ante Él. De todo corazón. El Señor siga afirmando nuestras vidas en el reino de Dios. Se ha venido tratando un tema que podríamos mirarlo desde el punto de vista hoy controversial para muchos, pero para los que leen la Biblia simplemente es un punto de afirmación. Y estamos hablando del Espíritu Santo. ¿Por qué es controversial? Porque en muchos lugares se habla que el Espíritu Santo es temblar, llorar, reír, en fin. Pero la Biblia no dice nada de eso. Y hoy vamos a mirar a raíz de la palabra de Dios la funcionalidad. Vamos a mirarlo en dos secciones. Dios me permite compartir la próxima charla, el próximo miércoles, estaremos trabajando la segunda parte. Hoy vamos a hacer un tema muy introductorio de el fuego del Espíritu Santo. Porque muchas veces se habla del fuego y mucha gente busca es show y nada que ver con lo que a raíz de la misma palabra nos muestra. Por eso para ello quiero que usted me acompañe allá en su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, a la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo le escribe allí en el capítulo 3, nos vamos a ubicar a partir del versículo 10. Vamos a mirar qué es lo que nos muestra ahí el Espíritu. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10 al 15. Dice la palabra, voy a leerlo en traducción, lenguaje actual. Dios por su bondad me permitió actuar como si yo fuera el arquitecto de ese edificio. Y yo como buen arquitecto puse una base firme. Les di la buena noticia de Jesucristo. Luego otros construyeron sobre esa base, pero cada uno debe ¿qué? Tener cuidado de la manera en que construye. Siguiente versículo, que es el 11, dice, porque nadie puede poner, ¿qué dice ahí? Una base distinta de la que ya está puesta. ¿Y esa base quién es? Jesucristo. A partir de esa base podemos seguir construyendo con oro, plata, piedras preciosas, madera, paja o caña, que es la misma hojarasca. Versículo 13. Pero, ¿qué dice ahí? Cuando llegue el fin del mundo, yo le llamaría el fin de los tiempos, Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. Será como probar con fuego los materiales que usamos para la construcción. Si lo que uno enseñó pasa la prueba de fuego, recibirá un premio. Versículo 15 y último. En cambio, si no pasa esa prueba, lo perderá todo, aunque él se salvará como si escapare del fuego. Bien. ¿Qué dice el Salmo 127:1? Si el Señor, ¿qué dice? En vano trabajan los que la edifican. Y mucha gente ha trabajado en vano, porque se han salido de la base. La base. La palabra de Dios nos muestra por allá en uno de los evangelios, dice que el hombre prudente edifica, construye su casa sobre la roca. ¿Y qué va a pasar? Van a venir vientos,
van a venir tempestades, pero ¿qué dice? La casa no cae. Pero también dice la palabra, el hombre insensato construye la casa sobre la arena, o sea, ya no sobre el fundamento que es la roca, sino sobre arena, sobre otro fundamento. Y dice, vienen también tempestades, vientos, ríos, ¿y qué pasa? Se cae y grande es su ruina. Pues bien, aquí estamos viendo literalmente lo que el apóstol Pablo escribe. ¿Cómo estamos construyendo usted y yo nuestras vidas? ¿En qué fundamento? ¿En la palabra de Dios, que es la roca, o en el concepto que tenemos de Dios, que es la arena? Eso es arena para Dios. Un concepto, lo que me transmitió la religión, lo que me transmitió la tradición, la cultura, mi concepto, inclusive nuestra realidad. A veces suele suceder que le dicen a uno, póngale fe, póngale mucha fe a esto, póngale mucha fe a esto, tómese la agüita, póngale la fe que se va a sanar, ¿cierto? ¿Eso qué es? Un fundamento en arena. Oiga, pero qué casualidad que se salvó, se sanó, volvió a vivir, le volvieron los colores al cuerpo. Pero eso es un fundamento que no está dentro de la palabra. Simplemente son propiedades que la misma naturaleza lo puede ejercer a través de las plantas y pues por simple lógica le van a hacer un buen efecto a su cuerpo. Pero no a todas las personas les va a funcionar. Entonces, esa es la importancia de nosotros como seres humanos, no dejar que nuestra mente construya sobre la arena. Por eso he titulado esta palabra el fuego del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo. Y si nosotros miramos qué es lo que el apóstol Pablo escribió, dice que lo que usted construye va a pasar ¿por dónde? Por el fuego. Y estamos viviendo este tiempo al día de hoy. El fuego del Espíritu Santo está probando si verdaderamente lo que usted cree de Dios es y se mantiene. Y por eso es que aquí es donde viene lo controversial. Mucha gente piensa que el Espíritu Santo es amor y paz. Amor y paz. En pocas palabras, fumar marihuana espiritual. Sí. Óigase bien a lo que les voy a compartir. El Señor es quien construye, edifica y fortalece nuestra vida en esta tierra, preparándonos para una eternidad con Él. O sea, si usted de alguna otra manera no le da el primer lugar a Dios, créeme que tú no estás preparándote para estar con el Señor. ¿Por qué? Porque pongamos un ejemplo. Si usted, no, vamos a poner ese ejemplo mejor todavía, que yo sé que todos hemos pasado por ahí. Si usted tiene una relación de noviazgo con X persona y no la tolera desde un principio, ¿cómo será ese hogar? ¿Cómo será ese hogar? Va a ser muy difícil. Va a vivir por la misericordia de Dios, pero tarde que temprano alguien va a explotar. Pero ¿qué pasa? Óigase bien, no se trata de ir a la melosería. Si ese hogar desde un principio hay respeto, hay comprensión, hay reconciliación y aceptan de pronto el uno al otro sus errores, sus defectos y siguen adelante. ¿Van a llegar qué? Muy lejos. Pongámonos ahora en el tiempo
que nos compete a usted y a mí, como hijos de Dios. Si yo no le doy el primer lugar a Dios, ¿será que me estoy preparando para estar toda una eternidad con Él? No, porque me da más importancia lo que está a mi alrededor, lo que me gusta en esta vida, lo que le agrada a la carne. ¿Y qué dice la palabra? Que sin fe es imposible. Es imposible. Pero es que yo hice milagros, yo hago señales, yo hago prodigios. Está muy bien por los dones. Pero el Espíritu Santo a eso viene. ¿A qué? A probar si usted verdaderamente se mantiene firme en la fe. Y lo hace con el fuego. Recordemos que cuando Jesús, óigase bien, Jesús, después de que fue bautizado por Juan el Bautista, y dice que se manifestó el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿cierto? ¿A dónde lo llevó? A Cancún, a las Islas Canarias, allí a Santa Marta, al Rodadero, lo llevó por un crucero. ¿A dónde lo llevó? ¿A dónde? Al desierto. ¿Para qué? Para ponerlo a prueba. Pero él no lo puso a prueba, sino que el diablo fue quien lo tentó. Ahí es donde verdaderamente empieza a mostrarse un hijo de Dios. Y dése cuenta que ahí no dice en la Biblia que él alzó las manos y le empezó a caer escarcha en las manos. Ahí no dice que él cerró sus ojos y empezó a ver ángeles. Ahí no dice eso, ¿o sí? Ahí no dice eso. Dice que automáticamente el Espíritu lo llevó al desierto. Ahí no le dijo, bueno, tú como eres el Hijo de Dios, te voy a permitir que vayas, visites a María, a tu mamá, des una vuelta por ahí, disfruta la vida y dentro de un año vengo por ti para que te pongan a prueba. No, fue automáticamente. Y mucha gente literalmente no entienden, no comprenden o no comprendemos que la manifestación del Espíritu Santo es para venir a probar nuestra fe, para venir a traer ese reargüir si verdaderamente yo amo a Dios, o sea, obedezco la palabra. Y mucha gente piensa que la manifestación del Espíritu Santo es llorar, botarse al piso, expulsar demonios. No, eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Por eso le decía que este tema es muy controversial. Porque el fuego del Espíritu Santo es venir y quemar aquello que hemos construido en heno, con heno, madera, hojarasca. Pero ¿qué se va a mantener firme? Lo que está construido con oro, plata, piedras preciosas. ¿Ves? Entonces muchas veces, que eso se ve a diario por la televisión, donde muestran es un show y creen que esa es la manifestación del Espíritu Santo. La persona se cae y se levanta y ¿cómo sigue? Igual. Y hasta puede ser peor. Entonces, le repito, el Señor es quien construye, edifica, fortalece nuestra vida en esta tierra, preparándonos para la eternidad con Él. Y Él no va a decir, bueno, voy a dejarlos que pasen ahí raspando. No. Él dice, o son o no son. Por eso hay una puerta angosta. Él dice, pasas por ahí. Si pasas por ahí, entraste. Si no pasa, lo siento. Entonces, óigase bien al siguiente comentario que les comparto. La constante del ser humano es querer construir su propia vida. Eso nos pasa a todos.
construir nuestra propia vida utilizando los elementos o materiales poco adecuados, pero que dan un estatus social y sobre todo un estatus ante las personas. Dan un sistema de pensamiento cultural, o sea, wow, cómo habla, cómo se expresa. Pero si nosotros miramos a raíz de la palabra, esto que construimos, si no está edificado sobre la roca, ¿qué pasa? Se desborona. Porque viene un problema, viene una necesidad, viene una escasez, viene una angustia, ya hasta ahí llegó. Y a veces no nos damos de cuenta que ahí está el Espíritu Santo operando. Porque esa es la función del Espíritu Santo hoy en día. Venir y quemar todo aquello que muchas veces estamos construyendo que no tiene una base. Recuerde que lo leíamos. Dice, pero cada uno mire a ver cómo construye su vida. Pero recuerde que hay una base la cual no debe ser movida. ¿Cuál es la base de todo? Jesucristo. Óigase bien a esto. Esto que les acabé de compartir, que el ser humano quiere construir su propia vida y esto lo lleva a un estatus social. Mire lo que dice Jesús al respecto de eso que nosotros dizque decimos la felicidad. Óigase bien. Mateo capítulo 23. Quiero que vayamos allí a Mateo capítulo 23. En el versículo 27 en adelante. Voy a leerlo en Reina Valera. Mire cómo dice Reina Valera a los que quieren construir su propia vida pensando que eso me va a dar ese estatus y yo lo que necesito es vivir bien acá. ¿Qué dice? Ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Qué dice? Hipócritas, porque sois semejantes a ¿qué? A sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran como hermosos, mas por dentro ¿cómo están? Llenos de huesos de muertos y de toda, ¿qué más? Injusticia. Versículo 28. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro ¿cómo están? Hipocresía e iniquidad. Pero es que yo estudié en la Javeriana. ¿Y a dónde está la base? ¿Cuál es la base? Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que debo ser humilde. Así sea el doctor más doctor, así sea el presidente de esta nación. Si no hay base, no hay nada. ¿Por qué? Lo estamos viendo. Muchas personas con doctorados y corruptos. Muchas personas que andan en tremendas camionetas con buenos lujos y como manchadas sus manos con sangre. Entonces, es ahí la importancia de nosotros saber cómo vamos a construir nuestra vida. Recuerde que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor al Señor. Y pues por eso viene el Espíritu Santo. Esa es la labor del Espíritu Santo a este tiempo. No es venir a poner a temblar la gente, hacerla llorar, que se caigan, que reciban escarcha en las manos, que haya otras cosas que literalmente no lo muestra la palabra. La manifestación del Espíritu Santo, ahorita lo vamos a mirar, no es nada de aquello que muchas veces nos han dicho o hemos escuchado o que nosotros hemos interpretado o aceptado como verdad. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no leemos la Biblia. Entonces,
En el texto que estamos estudiando, en el texto base de 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 15, en este texto podemos notar esos materiales con los cuales se puede construir. Óigase bien, pero no todos van a resistir. Se construye con oro, se construye con plata, se construye con ¿qué? Piedras preciosas. Pero mire que estuve analizando hoy un poquito esa parte. El oro en el fuego, ¿qué pasa? Se purifica. La plata en el fuego, ¿qué pasa? Se purifica. Pero algo que me impactó es que las piedras preciosas mantienen su diseño. Tremendo. Tremendo. Lo analizaba y miraba ese estudio donde el oro se purifica, la plata se purifica, pero las piedras se mantienen. Se mantienen. Entonces, ahí es donde nosotros debemos mirar a nuestro interior. ¿Por qué la situación o la necesidad o la desesperación nos saca de la presencia de Dios? ¿Por qué nos lleva a tomar decisiones a la ligera? ¿Por qué? Porque nuestra vida no está construida sobre la roca. Entonces ese fuego, que es un fuego consumidor, que es la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo, ¿qué está haciendo? Limpiando, destruyendo. Y por eso, para muchos es pérdida. ¿Cuál pérdida? Porque construyeron con hojarasca, con madera. O sea, algo que no resiste ante la presencia de Dios. ¿Ve? Y esto que estábamos compartiendo anteriormente de cómo el ser humano ha construido su vida escondiéndose detrás de los árboles. O sea, lo que le pasó a Adán en un principio. Esconderse detrás de los árboles es esconderme detrás de un título, esconderme detrás de una propiedad, esconderme detrás de algo que sencillamente Dios lo dio. ¿Para qué? Para que yo tenga un sustento, pero no para que yo me esconda detrás de eso. Y muchas veces se esconden diciendo: es que usted no sabe quién soy yo. Es que usted supiera lo que yo tengo el poder. Así es como se esconde la gente. Y óigase bien a esto. El fuego es el filtro que Dios usa para deshacer y purificar. Por eso el Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Me es necesario irme para que Él venga, o sea, para que venga y consuma lo que tiene que consumir, porque es el filtro, o sea, no va a dejar pasar por alto cositas. He ahí la importancia que el Señor Jesucristo lo dijo muy claramente. Ustedes pueden denigrar de mí, aún inclusive de mi Padre, pero contra el Espíritu Santo, el que lo haga no tiene perdón. ¿Por qué? Porque es que la función del Espíritu Santo es tan importante ahorita en nuestras vidas, que Él es el que nos redarguye, nos enseña y nos guía. Ahorita lo vamos a mirar. Entonces, una de las muchas formas o maneras con que la misma Biblia ha dado a conocer el Espíritu Santo, lo podemos entonces describir al día de hoy, como lo estamos hablando en esta noche,
o asociarlo con el fuego, y lo vamos a mirar. Juan el Bautista, ¿recuerdan Juan el Bautista? El último gran profeta del antiguo pacto que vino y anunció la venida de Jesús. Él estaba bautizando, ¿se acuerdan? Él estaba bautizando en aguas y él decía: arrepiéntase, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y él, en uno de sus mensajes, ¿qué dice del Espíritu Santo? Dice: porque el que viene después de mí, ¿qué dice? Los bautizará con el Espíritu y fuego. O sea, los va a sumergir, porque bautizar es baptizar, sumergirlos en el Espíritu con fuego. Y eso es a lo que no nos gusta a nosotros, es lo que no nos gusta a muchos de nosotros. Entonces, vamos a mirar, vamos a asociar esta otra parte de cómo el Espíritu Santo al día de hoy lo podemos asociar con el fuego. Recordemos lo que sucedió allá en la fiesta del Pentecostés. ¿Recuerdan? Que dice que estaban unánimes y juntos orando, y que de un momento a otro vino un estruendo, o sea, se manifestó el Espíritu. ¿Y qué vino sobre las personas? Dice: vinieron lenguas como llamas de fuego. Y ahí es donde podemos mirar algo que impacta, y vamos a mirar el fuego del Espíritu Santo, cómo ha operado desde la eternidad hasta el día de hoy. Miremoslo. Éxodo capítulo 3, versículo 2. Entonces, lo primero que vamos a mirar es que el fuego representa, óigase bien, la presencia de Dios. ¿Sí las captan? El fuego representa la presencia de Dios. Miremoslo. Allá en Éxodo capítulo 3, versículo 2, allá lo vamos a leer en traducción lenguaje actual. ¿Cómo dice? Allí Dios se le apareció en medio de un arbusto que ardía en llamas. ¿A quién? A Moisés. Entonces Moisés le sorprendió ver que el arbusto estaba en llamas, pero ¿qué pasó? No se quemaba. Ahí ya está la manifestación, la presencia de Dios. Entonces, el fuego representa esa presencia de Dios aquí en la tierra, y es por medio del Espíritu Santo. Óigase bien lo que dice Números. Vamos a mirar el antiguo pacto, Números capítulo 9. Miremoslo allí. Números capítulo 9, y ese sí lo quiero leer en Reina Valera. Vamos a buscarlo. Números capítulo 9, versículo 15 y 16. Dice: el día que el tabernáculo fue construido o erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como que una apariencia de ¿qué? De fuego hasta la mañana. Versículo 16. Así era continuamente. La nube lo cubría de día, ¿y qué? Y de noche la apariencia de fuego. Ahí está la presencia de Dios. Ahí está el Espíritu Santo. Porque a veces literalmente, si uno no mira el antiguo, que es
la sombra de lo que está sucediendo en el nuevo y lo que se está cumpliendo hoy, pues no vamos a entender cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Entonces, dése de cuenta que el Espíritu Santo se manifestaba en la oscuridad. Recuerde, allá en el Génesis, cuando todo esto estaba revolcado, que no existía nada, que mejor dicho, eso dice la misma palabra, que estaba un caos total, todo esto estaba en desorden, ¿quién se movía? El Espíritu Santo. Traigamos esto al día de hoy. ¿Cómo está la humanidad ahorita? Desordenada y vacía, ¿sí o no? ¿Y quién se está moviendo? Precioso es el Espíritu Santo. Él no deja de ser. La presencia de Dios está operando para poner todo en orden. ¿Y cómo lo hace? Con fuego. Con fuego. Óigase bien a esto. Dice lo que acabamos de leer de Números, que en la noche era en el día era una nube, ¿cierto? Era una nube que cubría el tabernáculo. Pero en la noche era como un fuego. Y ese fuego, óigase bien, allá en el Medio Oriente, allá en el desierto, ¿qué produce? Calor. ¿Qué produce? Luz. Entonces, al producir luz, ¿qué pasa? La gente puede ver por donde están caminando. ¿No se les asocia que el Espíritu es el que nos guía? El Espíritu es el que alumbra nuestros ojos para poder ver con claridad la palabra. Ahí está. Miremos segunda carta a los Corintios ahora. Vámonos al nuevo pacto. ¿Cómo es que opera esa presencia de Dios a través del fuego en el nuevo pacto? Segunda carta a los Corintios, en Reina Valera, vamos a leerlo. Capítulo 6, versículo 16. Hace una pregunta acá el apóstol. ¿Y qué? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y óigase bien, ahí es donde dice, entra el Espíritu Santo a actuar. Porque vosotros sois templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, nos está mostrando lo que pasaba en el antiguo pacto, lo que acabamos de leer en Números. Y versículo siguiente, hasta ahí. Ahí podemos mirar algo muy sencillo. Si nosotros vemos que era lo que estábamos hablando de Números, que el Espíritu Santo en la noche los guiaba, porque era un momento, no existía linterna, no existía nada de lo que hoy en día conocemos de tecnología, ni postes de luz, ni electrificadoras, pero usted se imagina esa presencia de Dios alumbrando todas las 12 tribus en la oscuridad, en medio del desierto, en medio de la nada. Eso es algo que si nosotros lo viéramos, sobrenatural, ¿cierto? Ahora, ¿a dónde nos quiere llevar el Señor? Recuerde, la figura del Espíritu Santo como fuego, estamos mirándola. La segunda parte, que el fuego también representa esa pasión por Dios. ¿Se han escuchado esa frase que se ve mucho en los hogares que dice, hay pasión por verte, tengo esa pasión por estar contigo? ¿Sí? ¿Se han escuchado eso? Pasión. Pues el fuego produce esa pasión por Dios. O sea, el Espíritu Santo viene y produce esa pasión en nosotros. Recordemos lo que pasó allí en el libro de los Hechos, capítulo 4,
versículo 31, pero lo voy a leer en traducción lenguaje actual, para que usted allí, si está en su casa y lo puede encontrar. Dice en la traducción lenguaje actual, dice en el versículo 31, dice: cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos, y todos ellos quedaron como llenos del Espíritu Santo. Óigase bien, y a partir de ese momento, todos hablaban sin temor acerca de Jesús. O sea que les entró pasión. Mire, cuando alguien está totalmente enamorado, tiene esa pasión, no le importa ir y trasnochar. No le importa quedarse en la puerta esperando ahí que sea las horas hasta ver a esa persona. ¿Eso no es pasión? Por eso es que a veces muchos hogares dicen: se le acabó la pasión. Pero si nosotros lo miramos en el fondo de la palabra, que es lo que estamos estudiando hoy como la presencia del Espíritu Santo, o sea, el fuego del Espíritu Santo, ¿qué produce en nosotros en un comienzo? Esa pasión de venir, de estar, pastor, ¿cuándo hay que venir? Pastor, esto. Pero a muchos se les ha olvidado esa pasión. ¿Por qué? Porque han dejado de estar en la palabra. Y una persona que deja de estar en la palabra empieza a perder pasión. ¿Qué pasa cuando el marido deja de estar con su esposa y empieza a estar en otros lados? Pierde la pasión. ¿Y qué pasa cuando la esposa es cantaletosa? Mata esa pasión también. Entonces el Espíritu Santo no viene a matar la pasión. Él viene ¿a qué? A intensificarla. Pero la única manera o la herramienta que Él usa es la palabra. La palabra. Y como tercer punto de la figura del Espíritu Santo como fuego, es que el fuego representa la pureza de Dios. ¿Por qué? Porque nadie se puede acercar a Él si no está, dice la palabra, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Venir y limpiarte y prepararte, porque vas a estar frente al Señor de señores, al Rey de reyes. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, miremoslo. Entonces, el fuego representa la pureza de Dios. Y el propósito de Dios es que nosotros nos purifiquemos y nos santifiquemos. Vamos a mirarlo. Tito capítulo 2, vamos a ir a Tito capítulo 2, versículo 14, y lo vamos a leer en Reina Valera. Vamos a ir a Reina Valera a leer Tito capítulo 2, versículo 14. Dice: quien se dio a sí mismo por nosotros, está hablando de Jesús, para redimirnos de toda iniquidad. Y ahora entra el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y purificar para sí un pueblo propio y celoso de buenas obras. Purificar. ¿Cómo se purifica? Por fuego. Lo miramos. Y dice la palabra por allá que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, debe ser pasada por el fuego. ¿Sí ve la función del Espíritu Santo? Ya estamos comprendiendo que el Espíritu Santo no es un show mediático. Él no viene a hacer eso. Él viene a pulirnos y prepararnos. Él no viene a echarle escarchita y en los ojos y en las manos. No, Él te viene a meter fuego. Mire lo que dice Salmos capítulo 66. Me encanta este versículo.
porque es uno de los que ha marcado mi vida en este tiempo. Versículo 10 al 12 en Reina Valera dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. O sea, nos has probado. Y mire que dice: nos metiste en la red, pusiste sobre nosotros lomos de pesada carga. Versículo 12: e hiciste cabalgar a hombres sobre nuestra cabeza, y pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Tremendo. O sea que el Espíritu Santo no va a venir y quemarte y dejarte ahí botado. Él purifica, pero también te levanta. Ahora, miremos esa parte. Estábamos hablando de la purificación. Ahora miremos esa santificación. Cuando hablamos de santificación, no quiere decir que ya no vamos a cometer errores. No, santificación es que te empieza poco a poco a apartar, hasta que ya cuando menos pienses, estás totalmente apartado para el Señor. Eso es santificación. Entonces, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, vamos a ir allí, en el capítulo 6. Vamos a terminar estos versículos leyéndolo en Reina Valera. Versículo 9 hasta el 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ¿qué dice? Heredarán el reino de Dios. ¿Y qué dice el versículo 11? Y estos erais alguno de vosotros, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados, ya habéis sido ¿qué? Santificados, o sea, apartados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué dice ahí? Y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Ahí está la clave. Ahora, rápidamente miremos segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 13. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya ¿qué? Escogido desde el principio para salvación, o sea, los apartó. ¿Mediante qué? Santificación por el Espíritu Santo, por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, hubo fuego. ¿Para qué? Para apartarte. Y este último versículo, en primera carta del apóstol Pedro, vamos a mirarlo allí. Capítulo 1, versículo 2. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 2, en Reina Valera dice: elegidos según la presencia de Dios, del Dios Padre, en santificación ¿qué? Del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ahí es donde nosotros literalmente empezamos a mirar que el Espíritu Santo no es nada de lo que muchas veces imaginamos. Entonces, así dejamos hasta el día de hoy este trabajo, porque la siguiente parte que vamos a mirar es la tarea del Espíritu Santo como fuego. Hoy estuvimos viendo la figura del Espíritu Santo como fuego. ¿Qué era lo que representaba y qué es lo que se mostraba en el antiguo pacto? Pero antes quiero terminar compartiéndoles este pensamiento.
Dice, el Espíritu Santo es el que nos da ya la enseñanza correcta, ¿cierto? Pero óigase bien a este pensamiento. Nos adiestraron, óigase bien, hemos sido adiestrados para ver el Espíritu Santo no como lo muestra la Biblia, ni como lo describe, sino con el concepto religioso y egocéntrico. O sea, lo que hablaba en un comienzo, amor y paz. Amor, o sea, el concepto que yo tengo del amor, y paz, la ausencia de guerra. Eso es lo que nos han enseñado, que usted está en la presencia del Espíritu Santo, usted está ¿qué? Levitando. Usted, mejor dicho, está por allá en las nubes. Y nada que ver con eso, en la Biblia no habla nada de eso. Entonces, puesto los ojos en Jesús, pero con los pies en la tierra. Aquí en la tierra. Y literalmente podríamos concluir en esta noche que muchas cosas que decimos saber de Dios, muchas de ellas no han sido enseñadas por el Espíritu, sino enseñadas por hombres. Por eso la palabra lo dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Pongámonos sobre nuestros pies para despertarnos un poquito. Así hemos dado culminación a esta primera parte, el fuego del Espíritu Santo. Y si ve que no es nada de decirte yo reciba y pum, se cayeron, y reciba por allá y desato por acá. No, no es nada de eso. Ahora sí quiero hacer una pregunta, y esa pregunta también va para los televidentes. ¿Anhelas el fuego del Espíritu Santo? Si estuviéramos todavía hablando del concepto que traíamos, ¿sabe qué dijéramos? Amén. ¿Por qué? Porque el concepto que traemos es que nos vamos a caer, que vamos a vivir por allá todos engololinados. Pero cuando nos dicen que el fuego del Espíritu Santo nos va a poner a prueba la fe, nos va a quemar y nos va a traer pasión por el Señor, o sea que vamos a hablar aún inclusive en el Transmilenio, eso es fuego del Espíritu Santo. Vamos a pararnos en una plaza de mercado, ojalá que esté llena, y vamos a hablar con denuedo. Ese es Espíritu Santo. Espíritu Santo no es reunirnos acá todos y llorar y decir, ay, qué presencia, hermanos, qué presencia. No siga así. No siga pensando que el Espíritu Santo viene a traerle esa y esa. No, Él te lleva al desierto. ¿A qué? A quemar, pero a la vez a purificar. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias porque me has permitido compartir en esta noche tu palabra. Y si en algo te he ofendido en esta noche, Señor, te pido perdón. Espíritu Santo, yo sé que tú tienes una labor muy especial en cada uno de nosotros como hijos de Dios, y es purificarnos, prepararnos para tu venida, Señor. Pero para ello, Señor, yo te ruego, como dijo el apóstol Pablo, que nos llenes del pleno conocimiento de tu voluntad en toda inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para poder entender claramente a estos tiempos cómo está nuestra vida delante de ti. Tu palabra dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Y eso oculto y eso secreto está dentro de nosotros mismos. Y eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo, a mostrar todo lo que somos para quemarlo y pasarlo
por el fuego. Por eso en tu palabra decimos: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y el pecado está siempre delante de mí. Contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un espíritu recto y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque tú no quieres sacrificios que yo los daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios para ti, oh Dios, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión y edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y la ofrenda del todo quemada, y entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Doy gracias a Dios por esos aportes voluntarios que de corazón usted ha dado en gratitud a Dios. Sabemos que Dios no pide oro, no pide plata, pero sí nos ha dado a nosotros la oportunidad de elaborar y de ejercer una profesión, de darnos fuerzas durante un periodo de tiempo para adquirir una remuneración. Y como agradecimiento, nosotros a Dios, que no le podemos dar nada, estamos retribuyendo parte de esa fuerza que nos ha dado. Y lo hacemos a través de una moneda o un billete. Y por eso doy gracias a Dios por su vida, por ese esfuerzo laboral, por cada momento en el cual tú estás laborando, sudando de sol a sol o en donde estés trabajando, pero que has sido tocado por Dios para traer a este ministerio Camino de Vida Plena y poder llegar a muchos lugares. Por eso, muchas gracias, porque ha confiado en el Señor y también ha permitido que este ministerio se siga expandiendo. Y con esto termino. Y es el Salmo 92, versículo 2. Entonces, cuando usted mañana se levante, dice la palabra que son nuevas sus misericordias, ¿cierto? Y cuando se vaya a acostar, o sea, como lo vamos a hacer ahorita, es por su fidelidad. Entonces ese Salmo 92 dice: anunciar por la mañana tu misericordia. ¿Y qué pasa ahorita? Vamos a anunciar la fidelidad del Señor, porque llegamos a casita. ¿Cuántos salieron hoy y nunca regresaron? Y lo más tremendo, ¿cuántos se van a acostar hoy y mañana no se van a levantar? Pero tenemos la fe y la confianza puesta en nuestro Padre Celestial de que este versículo lo vamos a proclamar. Yo por lo menos este versículo me está enamorando todas las mañanas. Dice: anunciar por la mañana tu misericordia
y tu fidelidad cada noche. Que el Señor nos continúe fortaleciendo. Feliz noche. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.